Para el día de hoy, entonces nosotros vamos a entrar en definición con lo que son las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué es una ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática dice que es la igualdad de dos expresiones algebraicas. Y una ecuación lineal también tenía la misma definición. ¿Por qué? Porque ambas siguen siendo ecuaciones. ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces, acá es donde nosotros vamos a ver la diferencia. Porque en una ecuación cuadrática dice que es donde el grado de la variable puede ser grado 2. Eso significa que ahora tenemos un grado más que la lineal. En la lineal, si teníamos una variable x, el grado máximo tenía que ser 1. Pero ahora que estamos hablando de una cuadrática, el grado máximo aquí debe ser 2. Y eso es para que nosotros podamos tener una ecuación cuadrática. Y dice que para la ecuación cuadrática existen dos valores de x, o sea, dos soluciones. Cuando nosotros hablamos de una ecuación lineal, dijimos que en la lineal solo existía una solución, mientras que en la cuadrática sí existen dos soluciones. Entonces acá nosotros vamos a encontrar dos valores para x. Y esos valores dicen que los dos valores deben satisfacer a la igualdad. O sea que se tiene que cumplir la igualdad que nosotros tenemos en esta parte. Luego dice que la forma general, acá, la forma general que tiene una ecuación cuadrática es la siguiente. Nosotros cuando veamos acá un ax cuadrado más bx más c igual a 0, y algo que no aparece ahí en su guía es que a, el valor de a, el valor de b y el valor de c, estos son constantes. ¿Qué quiere decir que sean constantes? Que son números. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Cuando observemos esta forma, vamos a ver que A, B y C son constantes. Y como son constantes y son números, estos podrían llegar a ser positivos o negativos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Muy bien. Entonces, ahora veamos acá el ejemplo. En este ejemplo, yo voy a hacer la comparación entre las dos formas que están acá. Prestemos atención a esta parte. Dice, ejemplo, dice, la siguiente ecuación cuadrática escrita en forma general, dice. Entonces, veamos acá. Esta es la ecuación aquí, x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Me está diciendo que está escrita en forma general. Entonces, eso significa que yo puedo identificar un valor de A, un valor de B y un valor de C. ¿Quién es A? A es quien acompaña a la variable que está elevado al cuadrado. Entonces, si yo me voy al ejemplo, puedo ver que aquí a la par de la variable al cuadrado no hay nadie. Entonces, yo sé que aquí existe un 1. Cuando no hay ninguna constante a la par de una variable, allí existe un 1. Eso significa que yo puedo decir que A tiene el valor de 1. Ahora, ¿quién es B? B es quien acompaña a la variable lineal. ¿Por qué variable lineal? Porque esta tiene grado 1. Y en la ecuación lineal vimos que cuando tiene grado 1 se le llama así, ecuación lineal o de primer grado. Entonces, ¿quién acompaña a la variable lineal acá? Quien acompaña a la variable lineal, yo puedo ver que es este más 5. O sea que yo puedo decir que B vale 5. Y por último, tengo una constante C, que aquí claramente veo que dice más 6. Entonces, por esa razón, yo les decía que la forma general dice ax cuadrado más bx más c, pero que a, b y c eran constantes, o sea, números. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, nosotros vamos a continuar con esta parte. Me dice que
Para poder solucionar una ecuación cuadrática existen 3 métodos. Y estos métodos llevan los siguientes nombres. El primer método es el método de factorización. ¿Por qué me dice percepción anterior? Porque nosotros anteriormente ya hemos trabajado factorización. Nosotros iniciamos este curso trabajando con factorización, recordando cuáles eran los métodos o bien los casos de factorización. Nosotros hablamos de un factor común, de una diferencia de cuadrados, de un trinomio cuadrado perfecto, de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y de un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, nosotros ya trabajamos factorización. Por eso aquí me dice ver sección anterior. El segundo método para poder trabajar la ecuación cuadrática se llama de la misma forma, ecuación cuadrática, o algunos lo conocen con el nombre de, voy a escribirlo acá, fórmula general. Algunos lo conocen con el nombre de fórmula general. Pero ¿cuál es esa fórmula general? La fórmula general aparece en la parte de abajo. Como digo, aquí lo voy a poner nuevamente, se llama ecuación cuadrática o fórmula general. Así lo pueden encontrar. Y se dice que para poder encontrar la fórmula, para poder encontrar un valor de x con la fórmula general, dice que necesito usar menos b, b al cuadrado, 4ac y 2a. Miren que aquí estoy utilizando b, otra vez uso b, aquí utilizo a con c y aquí utilizo a. Y por eso es que nosotros al inicio vimos quién era a, quién era b y quién era c. Porque cuando trabajemos el método de la fórmula general, vamos a necesitar de esos valores. Entonces, existe este segundo método. Y el tercer método se llama el método de completación de cuadrados. Entonces, vamos a resolver el ejemplo que me están dando utilizando el primer método, que para este caso sería el método de factorización. Entonces, dice aquí, resuelva las ecuaciones por medio de factorización. Acá ya me están dando el resultado. Sin embargo, yo les voy a recordar un poco sobre este método de factorización. Tengo aquí x al cuadrado más 5x más 6. Este caso que está acá, este es un trinomio. ¿Un trinomio de qué forma? El trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Si ustedes regresan a esa parte donde nosotros vimos factorización, se van a encontrar que ahí está ese caso, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y resulta que para poder trabajar con este tipo de trinomio, nosotros necesitamos recordar cuáles son los pasos que me daba para factorizar. El primer paso me decía, descomponer en dos factores. Entonces escribo acá dos paréntesis, porque los paréntesis son para mí los factores. El segundo paso me decía que el primer término en cada factor, o sea, este es el primer factor, ¿sí? Este es el factor número 1. Y luego tengo acá, este es el factor número 2. ¿Sí? Me dice que el primer término en cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Y el primer término del trinomio es x cuadrado y su raíz cuadrada es x. O sea que x es el primer término de cada factor. Luego me dice, el signo que coloco en el primer factor es el signo del segundo término del trinomio. Si yo me voy al trinomio, puedo ver que el signo del segundo término del trinomio es positivo. Por lo tanto, ese signo es el que yo voy a colocar en el primer factor. Luego me dice, el signo del segundo factor va a ser la multiplicación del signo del segundo término con el signo del tercer término del trinomio. Cuando yo multiplique aquí más por más, el resultado me va a dar más. Entonces, este resultado es el que yo coloco en el segundo factor. Y la última condición me decía a mí
Si en los factores quedan signos iguales, en este caso yo puedo ver que aquí hay un más y aquí hay un más, o sea que efectivamente me quedaron signos iguales. Dice que se deben buscar dos números que multiplicados me den el tercer término. Entonces voy a poner aquí. Yo tengo que encontrar dos números que multiplicados me den el tercer término. ¿Y quién es el tercer término? El tercer término es 6. Pero se dice que al sumar esos mismos dos números, el resultado tiene que ser el segundo término, que para este caso el segundo término es 5. Entonces yo necesito dos números que multiplicados me den 6, pero que sumados me den 5. Y acá puedo ver claramente que los números que yo estoy buscando son 3 y 2. Ya que 3 por 2 me da 6 y al sumar 3 más 2, eso me da 5. Entonces, el número mayor se coloca en el primer factor y el número menor se coloca en el segundo factor. Y este sería el resultado de la factorización, que es lo que nosotros podemos observar en nuestra guía. En la guía ya aparecía el caso factorizado. ¿Por qué aparece caso factorizado? Porque resulta que como nosotros ya aprendimos casos de factorización, entonces nosotros aquí ya estamos acordando o ya asumimos que ustedes pueden factorizar. Por eso es que toda la parte que está aquí ya no aparece. Porque como ya vimos factorización, entonces ya me está apareciendo aquí todo factorizado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. ¿Y los demás? Sí, profe. Muy bien. En el procedimiento no mucho lo entiendo. Sí, fíjese que como yo le decía, ese es un procedimiento que nosotros vimos en el primer bimestre. Entonces, en los videos que yo tengo del primer bimestre que están publicados ahí en Classroom, usted ahí podría ver los casos de factorización. Y aquí todos los pasos que yo solo mencioné están escritos en las primeras guías también. Entonces, usted podría regresar a leer un poco su guía y a ver los pasos. Entonces, voy a abrir la guía número 1 para que usted se dé cuenta de que efectivamente ahí está esa parte y que ahí puede repasar usted y también puede ver el video que nosotros grabamos de esa sección. Entonces, veamos, aquí aparece en la guía entre los temas, aquí está el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y si nosotros nos vamos hacia abajo, aquí lo voy a buscar, trinomio cuadrado perfecto, aquí está. Vean, aquí dice trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y aquí están todos los pasos que yo solo mencioné. Pero como les digo, como esto lo trabajamos en el bimestre anterior, entonces ustedes pueden regresar a su guía anterior para poder repasar los casos de factorización. Entonces, ahí está en esa guía. Bueno, vamos a continuar con esta parte y nosotros decimos lo siguiente. Cuando ya tenemos los factores, como la ecuación está igualada a 0, que dice igual a 0, entonces los dos factores también tienen que estar igualados a 0. Entonces, cuando se están igualados a 0, nosotros utilizamos lo que es la ley del producto cero. Entonces, aquí miren, aquí les puse una anotación que dice, se utilizan los pasos del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c para factorizar. Y ya les dije que en la guía anterior están los pasos. Entonces, ahí pueden ir a ver los pasos. Luego me dice, en esta parte, me dice, al factorizar obtenemos un producto de binomios igualados a 0. Entonces, eso es porque yo tengo aquí dos factores que están igualados a 0. Tengo x más 3 y tengo x más 2 y los dos dicen igual a 0. Entonces dice, utilizamos la regla del producto cero.
¿Y qué dice la regla del producto cero? Dice lo siguiente, aquí está en esta parte, dice, si dos o más factores están igualados a cero, es lo mismo, acá, es lo mismo igualar cada uno de los factores a cero. Es decir, entonces observen, si yo tengo x más 3 multiplicado con x más 2 igual a 0, entonces puedo separar cada uno de estos a 0. Vean, x más 3 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Entonces nosotros separamos los dos factores y los igualamos a 0. ¿Y qué obtenemos? Dice que se obtienen dos ecuaciones lineales. En estas dos ecuaciones lineales, lo que nosotros hacemos es despejar la variable x. Entonces, veamos esta parte. Voy a ampliar un poco más esto para que podamos verlo mejor. Ahí estamos. Veamos aquí. Después de igualar estos a 0, obtenemos nosotros dos ecuaciones igualadas a 0. Y yo quiero despejar las variables. Entonces, por ejemplo, si quiero dejar la variable x solita, ¿quién me estorba? Me estorba este 3. Como este 3 está sumando, si yo lo paso al otro lado de la igualdad, tendría que pasar a restar, según lo que nosotros veíamos el día anterior de clases. Si está sumando, pasa a restar. Por esa razón, aquí me aparece ya que este 3 que estaba sumando pasa al otro lado a restar. Y ya me queda que x es igual a menos 3. Entonces, nos vamos a la siguiente ecuación. Si quiero dejar solita a la variable x, ¿quién me estorba? Me estorba este 2. Como está sumando, si yo lo paso al otro lado de la igualdad, tiene que pasar a restar. Por eso, cuando lo paso a restar, me aparece que x es igual a menos 2. Y para que nosotros veamos que son dos soluciones, por eso le puse aquí x1 y x2. Porque al inicio me decía que yo tenía que encontrar dos soluciones para una ecuación cuadrática. Dos valores de x, decía la definición. Entonces, por esa razón es que nosotros aquí colocamos x1 y x2 para que vean que efectivamente tenemos dos soluciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Saben cómo estamos con nuestro tiempo? Para calcular acá el siguiente ejemplo. Y hasta las 10:10. Tenemos todavía 10 minutos. Todavía podemos dar el siguiente ejemplo. Bueno. Veamos aquí. El siguiente ejemplo es este. Dice x al cuadrado más 4x más 4 igual a 0. Y aquí a la par también les puse la anotación donde dice se utilizan los pasos del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ustedes van a regresar en su cuaderno para buscar los pasos del trinomio cuadrado perfecto. Como yo me lo sé, entonces yo lo voy a colocar aquí de este lado y después ustedes sí van a repasar un poquito esa. Entonces, veamos. Perdonen ahí por eso. Aquí está lo que yo tengo que resolver. Las condiciones dicen que el trinomio cuadrado perfecto tiene que tener tres términos. Entonces aquí está 1, 2 y 3. Entonces puedo ver que efectivamente la expresión tiene tres términos. La segunda condición dice que todos los signos tienen que ser positivos o alternados. Entonces me voy a ver los signos. Este X no tiene signo delante, o sea que aquí existe un signo positivo. Entonces puedo ver que aquí hay signo más, aquí hay signo más, aquí hay signo más. Entonces la condición decía que todos debían ser positivos o alternados. Y aquí puedo ver que todos son positivos. Entonces se cumple la condición. Ahora, la tercera condición dice que el primer término y el tercer término tienen que tener raíz cuadrada exacta. Entonces, si nosotros vemos el primer término es x al cuadrado. Y su raíz cuadrada es x. ¿Por qué? Porque si multiplico x por x me da
x cuadrado. El tercer término es un 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque si multiplico 2 por 2 me da 4. Entonces puedo ver que se cumple la condición de que el primer y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. Ahora, la otra condición dice que si multiplicamos por 2 la raíz del primer término con la raíz del tercer término, que en este caso es este otro 2, dice que el resultado tiene que ser el segundo término. Y si yo digo 2 multiplicado con x, eso me da 2x. Y si multiplico 2x con 2, el resultado me da 4x. Y efectivamente puedo ver que este resultado es exactamente igual al segundo término. Veamos, el segundo término es 4x. Entonces, se cumplen todas las condiciones. Ahora, para terminar de factorizar, dice que se agarran las dos raíces. En este caso, x y 2. Voy a poner aquí x y 2. Se coloca el signo del segundo término del trinomio. Si me voy al segundo término, veo que su signo es positivo. Entonces, aquí, al final, voy a colocar signo positivo. Y luego me dice que este binomio se eleva al cuadrado. Y con eso ya está factorizada esta expresión. Entonces, esos son los pasos del trinomio cuadrado perfecto. Y nosotros pues tenemos que regresar a la factorización para ver esos pasos. Si nosotros nos damos cuenta, pues exactamente esta misma expresión o este resultado que nosotros obtuvimos es el que aparece en esta parte de acá. Como dije, acá nosotros como ya sabemos factorizar, entonces de una vez me están dando ya la expresión factorizada. Bueno, voy a quitar las anotaciones que tengo acá de color y ahora vamos a ver esta sección. Prestemos atención. Podemos ver que aquí ya está factorizado. Y como la ecuación dice igual a 0, entonces esta factorización también dice igual a 0. El día anterior de clases yo dije que si nosotros teníamos una potencia en una ecuación, para eliminar una potencia nosotros utilizábamos su operación inversa, que en este caso sería la raíz. Entonces observen aquí, dice lo siguiente: para despejar x se extrae raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces si yo observo mi expresión, a los dos lados le pongo raíz cuadrada, tanto a x más 2 al cuadrado como a 0. Y aquí yo digo, la raíz elimina el cuadrado y solo me va a quedar lo que está dentro del paréntesis. En este caso, x más 2. Y del otro lado, la raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Y ahora solo despejamos la variable x. Si quiero dejar sola la variable x, ¿quién me estorba? Me estorba este 2 que está aquí. Como este 2 está sumando, si yo lo paso al otro lado, tiene que pasar a restar. Por lo tanto, al momento de pasarlo a restar, me quedaría que x es igual a menos 2. Entonces, ya encontré el valor de x para esta ecuación. Sin embargo, al inicio, yo les dije que todos los valores de x, todas las ecuaciones cuadráticas tenían que tener dos soluciones. Y en este caso, solo encontramos una. Cuando nosotros solo encontramos una, decimos que esta solución es de multiplicidad 2. ¿Qué significa eso? Que las dos soluciones de la ecuación son iguales. O sea que yo puedo decir que x1 es igual a menos 2. Y que la otra solución, x2, también es igual a menos 2. Entonces, eso es lo que se dice. Cuando nosotros encontramos una sola solución, entonces la otra solución es exactamente igual a la que encontramos. Y a eso se le llama multiplicidad 2.
¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Profe, y esa raícita que tiene el 0, ¿por qué está ahí? ¿Cuál parte? Ahí arribita. Ahí está el 0, la raícita del 0. Esa. Ah, ya. Sí, profe. Sí, fíjese bien, pues. Lo que sucede es que cuando nosotros sacamos raíz cuadrada a una ecuación, por ejemplo, yo le quería sacar raíz cuadrada a esta ecuación, pero yo no le puedo poner raíz cuadrada solo a un lado de la igualdad. Aquí está la igualdad. Esta parte está en el lado izquierdo de la igualdad y esta parte está en el lado derecho de la igualdad. Pero si yo aplico una operación, la tengo que aplicar en los dos lados. Por esa razón, cuando yo quería eliminar la potencia, saqué una raíz para poder eliminar esta potencia 2. Pero no la puedo aplicar solo en el lado izquierdo, sino que también la tengo que aplicar en el lado derecho. Por eso es que al 0 también le saco raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Por eso es que no cambió ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, aquí está esta parte. Lo que yo les decía, de multiplicidad 2, es decir, que las dos soluciones son iguales. Miren, x1 vale menos 2 y x2 vale menos 2. Era lo que yo les indicaba. Bueno, entonces, resulta que ahora yo ya estoy trabajando ecuación cuadrática y estoy utilizando un tema del bimestre anterior, que es la factorización. Entonces, voy a necesitar que ustedes regresen a repasar la factorización para poder trabajar con este tema. Así que, por el tiempo, pues nosotros nos vamos a quedar hoy hasta acá